Muy buenos días, iglesia. Dios les continúe bendiciendo. Amén. Hoy vamos a seguir hablando de las promesas de nuestro Dios. Iniciamos un año que ya va corriendo. Ya prácticamente se acaba el primer mes y tenemos expectativas. Y algunos podremos preguntar qué sucederá el día de mañana. Dios siempre ha querido dar a conocer a sus hijos qué sucederá el día de mañana. ¿Y cómo lo hace? A través de sus promesas. ¿Sí? A través de las promesas. Sabemos qué acontecerá para nosotros el día de mañana. Hace 8 días nuestro hermano Ricardo nos compartía acerca del tipo de promesas que encontramos en la Biblia y nos compartía que había promesas de prosperidad, de protección, de refugio, de salvación y bueno, muchas otras promesas nos compartió nuestro hermano y las conocemos y gracias a Dios porque sabemos dónde están esas promesas. La pregunta que tenemos es ¿cómo vemos nosotros esas promesas? Están ahí, están en la palabra de Dios, las conocemos, pero ¿qué tiene que ver con mi vida, con mi cotidianidad, con mi hogar, con mi familia? Esas promesas. Muchas veces las vemos ahí y como que las sentimos lejanas a nosotros. Como que fueron para su tiempo o son para otras personas, pero sí, yo las sé, pero no las vivo, no las experimento el cumplimiento de esas promesas en mi vida. El escritor de Hebreos, en el capítulo 6, hace un llamado, ¿sí?, a dejar esos rudimentos de las doctrinas que en un momento aprendimos nosotros. Y a partir del verso 10 nos habla acerca de esas promesas. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino que imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, ¿qué dice? Por la fe y la paciencia, ¿qué dice? Heredan las promesas. Verso 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Hermanos, las promesas que encontramos nosotros en la Biblia hacen parte de la herencia de los hijos de Dios. Muchas veces cuando se habla de herencia, únicamente lo encaminamos a nuestra vida eterna, a lo que va a suceder cuando partamos nosotros de esta tierra. Pero parte, ¿sí?, de esas herencias que Dios ha dispuesto para sus hijos, las disfrutamos, las vivimos, ¿sí?, y somos parte de esas aquí en esta tierra. Aquí le estaba diciendo, ¿sí?, a ese pueblo que parte de esa herencia, ¿sí?, eran las promesas. ¿De aquellos de qué? De aquellos de que por la fe y la paciencia las percibían y eran parte de su vida y de su cotidianidad, así como lo fue para Abraham. Y por eso dice, para plena certeza de la esperanza. Dice en Romanos que cuando no había esperanza,
humanamente hablando, viendo con estos ojos físicos, cuando no había esperanza, pues Abraham seguía en esa certeza de que sí había esperanza. Entonces, parte de esas promesas, de esa herencia que el Señor ha dispuesto para nosotros, son las promesas. Ahí nos vamos a empezar a identificar. Las promesas son parte de nuestra herencia, ¿sí? Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ¿qué? Ser hechos, ¿cierto? Hijos de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Quiénes? Según el texto, todos los que lo recibieron, todos los que creen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, vamos en que esas promesas hacen parte de nuestra herencia y de que nosotros somos ¿qué? Hijos de Dios. Ahora, cuando Pablo escribe la carta a los romanos, en el capítulo 8, verso 16, dice: el Espíritu mismo, hablando del Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu ¿de qué? De que somos hijos de Dios. ¿Y cuál es la consecuencia de que seamos hijos de Dios? Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces, las promesas son parte de la herencia que Dios nos ha entregado a nosotros. ¿A quiénes? A los que son hijos. ¿Quiénes son ellos? Nosotros, los que hemos creído, los que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo. Y si hijos, el Espíritu Santo, ¿cierto?, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, pues somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Y herederos de qué? De esas promesas que Dios ha establecido para sus hijos. Hermanos, entonces, ¿qué tengo que ver yo con esas promesas? Pues son mías, porque son parte de la herencia que Dios ha dispuesto para sus hijos. O sea, no son para los demás, no fueron solo para su momento. Bueno, algunas que se cumplieron en ese momento, pues fueron para su momento. Pero esas promesas de las cuales nuestro hermano Ricardo nos habló hace 8 días son para mí. Son para mí. Están establecidas, están en la palabra de Dios. Y ese cumplimiento es también en mi vida. No veamos las promesas lejanas. No veamos las promesas como que no son para mí, como que son para el vecino, como que fueron única y exclusivamente para el pueblo de Israel. Somos herederos, porque somos hijos de Dios. Y saben que muchas veces se nos olvida eso. Y por eso Pablo, cuando escribe, dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hermanos, hay veces se nos olvida de que somos hijos de Dios. Y el Espíritu Santo tiene que hablarnos a nuestro espíritu y decirnos: ojo, porque eres hijo de Dios. ¿Por qué estás abatido? Porque hay tristeza. ¿Por qué piensas en la derrota? ¿Por qué no piensas en la victoria? ¿Por qué? Porque muchas veces se nos ha olvidado de que somos hijos de Dios. Y por eso el Espíritu Santo tiene que recordarnos a nosotros que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, partícipes de esas promesas que Dios ha establecido. ¿Para quiénes? Para nosotros, para su iglesia, para sus hijos, para mí, para cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, que somos hijos de Dios. No las veamos lejos, veámoslas cerca. El hermano Ricardo hace 8 días enunciaba muchas de esas promesas que tienen que ver con nuestra vida. Ese no temas porque yo estoy contigo es para cada uno de nosotros. Pero saben que seguimos temiendo. Y es la otra parte.
de lo que vamos a compartir en esta mañana. Frente, ¿sí?, a esas promesas, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿O nos apropiamos o simplemente las vemos como algo que no es para mí y las rechazamos? Eso le sucedió al pueblo de Dios. Miremos acerca de esa promesa en Génesis capítulo 12 que le da a Abraham, y le dice, verso 6 y verso 7, dice: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. ¿En cuál? La tierra de Canaán. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Le estaba dando una promesa a Abraham, y era esa tierra que fluye leche y miel. Más adelante, en el 26, Génesis capítulo 26, nuevamente le confirma esa promesa a Isaac, ¿sí? Le dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Entonces, la Abraham aquí se la está confirmando a Isaac, y más adelante en Génesis capítulo 28, verso 13, se la vuelve y se la confirma a Jacob. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Como que para que no se olvidara esa promesa que Dios le había hecho a Abraham, vuelve y se la reitera tanto a Isaac como a Jacob. Y más adelante a Moisés, cuando ya van a entrar, y dice: esta es la tierra que le daré. Estaba la promesa, y están las promesas para nosotros. Pero ¿qué sucede al momento en que Dios quiere dar cumplimiento a esas promesas? ¿Qué sucedió en ese momento? La tierra la había dispuesto Dios para su pueblo, una tierra que fluye leche y miel. Capítulo 13 del libro de Números. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo que doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Ya estaban a puertas de entrar a esa tierra. Ya estaba la promesa. El Señor la había reiterado y llegó el momento de la promesa. Hermanos, y a nosotros nos llega ese momento de cumplimiento de la promesa del Señor. Cuando nos dice Él: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Cuando nos dice: no temas, yo te ayudo. Pero pueden suceder dos cosas: o nos apropiamos de la promesa, o ¿qué? O la rechazamos. ¿Sabe que las palabras, cuando nosotros rechazamos las promesas, la palabra habla de rebelión contra Dios? ¿Y cuándo rechazamos esas promesas? Vamos a mirar aquí en Números capítulo 13. Tal como Dios le habla a Moisés, envía a esos príncipes. ¿Para que qué? Simplemente para que reconozcan. ¿Y reconocer qué es? Es decir, esto es lo que Dios me ha dado a mí.
El Señor no les dijo más. El Señor les dijo, miren a ver si van a poder o no van a poder con esta tierra que yo les he dado a ustedes. El Señor no les dijo eso. El Señor les dijo, reconozcan la tierra que yo ya se las he entregado a ustedes. Y van esos 12 príncipes, ¿sí?, de cada una de las tribus. Están allí 40 días y regresan a hablar al pueblo acerca de lo que vieron allí. Verso 30, capítulo 13, verso 27 al 29. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. ¿Dios les había hecho algo diferente? No. Es una tierra próspera, una tierra en la cual fluye leche y miel. Y todos la encontraron. Y tal como el Señor lo había descrito, así fue. Es una tierra que fluye leche y miel. Verso 28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Neguet, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habita en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. ¿Qué vinieron a decir estos hombres? Sí, efectivamente esa es la tierra. Pero ojo, porque el pueblo que habita es fuerte. Ya es cuando empezamos nosotros a mirar con nuestros ojos, con estos ojos físicos. Ya medimos fuerzas. ¿Y saben qué? Pueblo, esa tierra no es para nosotros. Porque no la estaban viendo como Dios quería que la vieran. Y era recibir la promesa, sino cuestionar el cumplimiento de esa promesa. Pero, el verso 30, Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Ahí están, mis hermanos, las dos decisiones que podemos tomar nosotros frente a las promesas que Dios ha establecido en esta palabra y que ya vimos que son para nosotros, los hijos de Dios. Uno diciendo, sí, fuimos, es real lo que Dios dijo, es una tierra bendecida, pero no es para nosotros, porque la gente que allá habita es más fuerte que nosotros. Y está la otra decisión, la de Caleb. Tomaremos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Y vuelve nuevamente entonces esos otros 10 que fueron allí, y dice en el verso 31, más los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Hermanos, esa es la decisión que nosotros podemos tomar frente a lo que Dios ha establecido. Ahí están dispuestas para nosotros, somos sus hijos, son parte de la herencia que Él nos ha querido entregar a través de nuestro Señor Jesucristo. Por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, somos hijos de Dios y somos herederos y coherederos con nuestro Señor Jesucristo, no por lo que nosotros hubiéramos hecho, sino por lo que nuestro Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pero ahí está la promesa, mis amados hermanos, y ahí estamos nosotros, ¿sí? O somos de aquellos que dijeron no podremos, o somos de aquellos que dijeron podremos. Subamos y tomemos posesión de ella. ¿Qué sucede en nuestras situaciones de adversidad muchas veces? Cuando estamos frente a las promesas del Señor. Dice el verso 32, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que había reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres
de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Hermanos, si nosotros nos detenemos a mirar a nuestro adversario y a compararlo con nuestras fuerzas, no podemos. Siempre, humanamente, van a ser más fuertes que nosotros. Esa es la actitud que podemos tomar nosotros. Y ahí es donde el escritor de Hebreos nos dice de esa esperanza. Y Pablo, cuando escribe a los romanos, dice esperanza contra esperanza. Aunque no había esperanza, ¿cierto? Abraham mantenía la esperanza viva. ¿Por qué? Porque él creía que el que le hizo la promesa era capaz de cumplírsela. Hermanos, hoy debemos mantener esa esperanza, que aunque nuestros ojos físicos vean algo diferente, sabemos que el que nos hizo la promesa, que es nuestro Dios que no puede mentir, cumplirá esas promesas que Él nos ha hecho a nosotros. Hermanos, si frente a las promesas medimos fuerzas frente a nuestro adversario, seguramente no podremos. ¿Y qué viene después de eso? Capítulo 14, verso 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés, contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? Para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y decía el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Hermanos, cuando medimos, cuando dejamos de lado lo que Dios nos ha manifestado, su palabra, sus promesas, y ponemos oído y ojos a lo que el mundo ha querido establecer como que es lo que nos pertenece a nosotros, pues no vamos a poder. Y viene el llanto, viene el lamento, y ¿sabe qué sigue? El impactar a los que están a nuestro alrededor con ese mismo llanto, con esa misma tristeza, con ese mismo no puedo, con ese mismo vamos a estar derrotados, vamos a estar tristes siempre, no podremos, eso no es para mí. Eso fue lo que sucedió con el pueblo de Dios frente a la promesa. Dejaron de lado lo que Dios les había dicho. Y saben que esa es la sutileza de Satanás siempre, lo que sucedió allí en el huerto del Edén, en el Edén. ¿A quién le creyeron? A Satanás. No oyeron la voz de Dios. Y no oímos nosotros muchas veces la voz de Dios frente a esas promesas. Y seguimos en nuestra adversidad, y nos lamentamos y lloramos y decimos que no podemos, y vemos a nuestro adversario como más fuerte e imposible de vencer. E impactamos nuestro hogar, nuestra familia, y todos estamos estresados y no hay absolutamente nada que hacer. ¿Por qué? Porque no oímos la voz de nuestro Dios. Esa puede ser una de esas decisiones que nosotros podemos tomar frente a las promesas del Señor. ¿Y cuál es el llamado a eso? Volvamos atrás. Volvamos a Egipto, volvamos a la esclavitud, volvamos a lo que éramos antes y desechemos todo lo que Dios ha dispuesto para nosotros. Pero viene el otro grupo, ¿no, mis amados hermanos? Josué y Caleb, capítulo 14, verso 7. Verso 6, perdón, desde el 6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Hermanos, si Dios se agradare de nosotros, esas promesas son para
nosotros. Cuando nosotros no vemos, no oímos esa voz de Dios, dice el verso 9, por tanto no seáis rebeldes contra Jehová. Hermanos, esto es rebelión. Cuando estamos a puertas de recibir la promesa y no oímos la voz de nuestro Dios, sino oímos la voz del enemigo. Entonces, podemos formar dos grupos. Un grupo que son los que vieron la tierra, pero no creyeron y confesaron que no iban a entrar a esa tierra. Ambos vieron que era una tierra que fluye leche y miel, tanto el grupo de los 10 como el grupo de los dos, de Josué y Caleb. El grupo de los 10 dijeron: no podemos, son más fuertes que nosotros. El grupo de Josué y Caleb dijeron: subamos y tomemos posesión de la tierra. El grupo de los 10 hablaron mal de la tierra. Josué y Caleb hablaron bien de la tierra. El grupo de los 10 impactaron para mal. Josué y Caleb dijeron: si Dios se agradare, esa tierra es nuestra. El grupo de los 10 dijeron: volvamos atrás. Josué y Caleb dijeron: no hay por qué temer. El grupo de los 10 compararon a sus enemigos con sus propias fuerzas y dijeron: no podemos. Josué y Caleb dijeron: Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. No seáis rebeldes. Hermanos, ahí están las promesas. ¿Las conocemos? ¿Sí las conocemos? ¿O no las conocemos? Debemos conocer las promesas. David en el Salmo 9 dice: en ti confiarán. ¿Quiénes? Los que conocen tu nombre. Si no conocemos las promesas, no podemos confiar en algo que no conocemos. Si no conocemos a nuestro Dios, difícilmente podemos confiar en sus promesas. Nuestro hermano Aldemar nos ha compartido en la escuela que pronto inicia, mediados de febrero, acerca de lo que es la Biblia, de lo que trae la Biblia, la palabra de Dios. Dice que conocemos la palabra de Dios, nos da a conocer quién es Dios y cuáles son sus obras. En ti confían los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. No desamparaste a los que te buscaron. ¿Qué sucedió, mis amados hermanos? ¿Qué sucedió? Verso 21 del capítulo 14. Del 21 al 23, con cada uno de esos dos grupos. Verso 21: mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces, no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Ninguno de los que se rebelaron a recibir la promesa vio la promesa cumplida en ellos. ¿Cuántas veces nos rebelamos
a ver el cumplimiento de las promesas en nosotros. Eso no es para mí. Seguimos temiendo, seguimos dudando, seguimos con ese problema como cucarrón metido en la cabeza. Cuando el Señor nos dice: no temas, yo te ayudo. Busquémoslo ahí en Isaías 41. Dice: no temas, yo te ayudo. Pero nos empecinamos ¿en qué? En rebelarnos, a dar el cumplimiento. Y efectivamente el Señor les dice: no ven la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero Josué y Caleb, verso 24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, ¿qué dice? Yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Hermano, aquel que dijo no podemos, dijo el Señor: usted no. Pero el que dijo temamos, mire que ambos vieron con ojos humanos, con nuestros ojos, ambos. No fue algo, tal vez, no, ese Josué y Caleb estuvieron arrodillados los 40 días allá en ayuno metidos, no. Solamente oyeron la voz de Dios y le creyeron a Dios. Verso 30. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ellas, exceptuando a quién, Caleb hijo de Jefone y a Josué hijo de Nun. Y más adelante, verso 36, ya para terminar. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, ¿qué dice? Murieron de plaga delante de Jehová. Tenían razón. No podemos y no pudieron. No entraremos y no entraron. ¿Sí? Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida. De entre ellos, aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Hermano, la promesa estaba dada para todos. Y hoy las promesas están dadas para todos los hijos de Dios. Pero hay algo que nos impide, y es no escuchar y esperar en lo que Dios ha dicho y que se cumple en nuestras vidas. El escritor de Hebreos en el capítulo 3 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos
participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Hermanos, están las promesas, las conocemos, son para nosotros porque somos hijos de Dios, son parte de la herencia que Él ha establecido para sus hijos. La decisión es nuestra de creer en esas promesas, de verlas, aunque no haya esperanza, seguir manteniendo la esperanza de que el que las dio es capaz de cumplirlas. Es de nosotros, es lo que tenemos. En este tiempo difícil, en este tiempo donde las cosas no son fáciles, tenemos lo más hermoso que son las promesas de nuestro Dios. Pero nos rebelamos y no las esperamos y no somos parte del cumplimiento de las promesas. O esperamos en ellas y decimos, si Dios las estableció para mí, son parte de mi vida y son para que se cumplan en mí. Padre, te damos muchas gracias, nuestro Dios, por esta palabra. Gracias porque tú nos hablas. Gracias, Señor, porque tú quieres que siempre estemos dispuestos a entrar a esa tierra prometida, que fluye leche y miel. Cada día que amanece, cada día que abrimos nuestros ojos, Señor, poder participar de tus bondades, de tu gracia, de tu misericordia, de tu benevolencia, Señor del cielo, de todo lo que has dispuesto para nosotros, Señor. Que podamos escuchar tu voz, que podamos abrir nuestros ojos espirituales y ver que aunque el mundo diga no hay esperanza, Señor, seguir esperando, porque en ti siempre hay esperanza. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor en este momento.